Mis estimados amigos, Salve María, soy el Padre Carlos Werner de los Heraldos del Evangelio y me encuentro aquí reunido con ustedes para un pequeño curso, muy sintético, suculento, completo si Dios quiere, pero para prepararnos para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús en María, en unión también con el Corazón de María. Es un curso que hacemos a propósito, obviamente, de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y cuya finalidad es enardecer nuestro corazón mediante los conocimientos que vamos a adquirir en estos tiempos para amar cada vez más al Sagrado Corazón de Jesús y querer, por así decir, morir a sí mismo y hacer con que el corazón de Jesús viva dentro del pecho de cada uno y de cada una de los que asistan a este curso. Para ello vamos a dividirlo en más o menos cuatro clases. La primera vamos a ir desde la muerte de nuestro Señor o la vida de nuestro Señor y muerte hasta Santa Gertrudis, Santa Matilde, que son monjas muy importantes con un convento alemán benedictino cisterciense de Helfta. Después vamos a introducir la gran revelación del corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, hablando un poco de San Francisco de Sales, San Juan Eudes y después la propia revelación de Santa Margarita María. Finalmente vamos a ver el desarrollo que eso tuvo en ámbito francés. Sería la bienaventurada Anne-Madeleine Remusat, la Beata María de Jesús de Louis Martigny, una mística belga, Bertha Petit. Y también cómo esa devoción fue asimilada por el carisma de los heraldos del Evangelio con Doña Lucilia, Doctor Plinio y Monseñor Juan. ¿Cuál es el estado actual de esta devoción en los heraldos del Evangelio? Y finalmente, en la cuarta clase veremos la parte más hispana, más española hispana de la devoción al corazón de Jesús con el beato Bernardo de Hoyos, las revelaciones a Sor Josefa Menéndez, la consagración de España al corazón de Jesús, la historia del Cerro de los Ángeles, su martirio, su exaltación, Santa Maravillas, el papel que tuvo ella en la devoción al corazón de Jesús en el Cerro y en la devoción al corazón de Jesús en España. Y después también dos personajes menos conocidos, pero no menos importantes para la devoción en España y en ámbito hispano siempre, que serían San Manuel González y el Padre Arnáiz, como prototipos de apóstoles del corazón de Jesús, poco antes de la guerra de que estallase la Guerra Civil Española. Con esto vamos a tener una noción bien completa de lo que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, lo que la tradición nos ha traído hasta aquí, las perspectivas para el futuro y en qué consiste, cuáles son las condiciones para consagrarse y pues las obligaciones que esta consagración conlleva. ¿De acuerdo? Para ello, si es necesario, será una quinta clase, aunque esperamos que en 4 podamos englobarlo todo. Pasamos directamente entonces ahora a nuestra primera clase de este curso preparatorio a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y empezamos recordando que nuestro Señor Jesucristo en vida, Él hizo algunas alusiones a su Sagrado Corazón. Recordamos todos esta famosa frase de nuestro Señor, venid a mí. Bueno, venid a mí todos los que estáis agobiados, que yo os daré reposo, pero también dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una alusión muy significativa, o sea, su corazón es la sede de su mansedumbre y de su humildad. Doctor Pino nos decía muchas veces que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús significa la devoción al el núcleo más central de la bondad del corazón de Jesús, que consiste justamente en sus virtudes. En cuanto a un corazón humano, era un corazón virtuoso, bondadoso, y por tanto era manso y humilde de corazón. Una mansedumbre que llegará al auge en la pasión. Y es justamente en la pasión que como que tiene un inicio muy especial la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Primero, en las profecías que fueron hechas en los Salmos al respecto de la pasión. Si ustedes se acuerdan, el Salmo 21, para algunas ediciones de la Biblia 22, es una especie de profecía de una precisión y de una exactitud al respecto de lo que pasaría 800 años después, o por lo menos muchas centenas de años después, en la pasión de Cristo. Y entre otras cosas, dice que mi corazón se derritió como cera en mis entrañas. Esta afirmación del Salmo 21
parecía alegórica, metafórica, al respecto de los sufrimientos morales, de la presión del dolor que fue ejercida sobre nuestro Señor de un punto de vista psicológico. Sin embargo, a la luz del Evangelio de San Juan y a la luz de estudios recientes sobre el Santo Sudario, vemos que no solamente es algo metafórico, que tiene su valencia, porque claro que nuestro Señor fue oprimido por un peso insoportable de dolor, hasta el punto que murió, por así decir, bajo ese peso, oprimido bajo ese peso. Pero tiene un valor también muy realístico, y es aquí que empieza, por así decir, tiene el punto de partida, el impulso inicial, la gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y es que, al parecer, por los estudios que son hechos de la sábana santa, del Santo Sudario, y a raíz de lo que dice San Juan, de que fue traspasado por la lanza, de la herida salió sangre y agua, y esto fue para que se cumpliese la profecía de Zacarías: mirarán a aquel a quien traspasaron. En el Santo Sudario, estudiándolo, se han dado cuenta de que esto que dice San Juan, que muchos estudiosos un poco escépticos durante algún tiempo dijeron que también era algo metafórico, porque no están los otros evangelistas, entonces San Juan lo colocó para ilustrar su teología y tal, no es simplemente metafórico, es algo muy real, porque del costado de nuestro Señor va a salir, sí, sangre y agua. ¿Y por qué? Entonces, a raíz de las manchas de sangre que existen en todo el Santo Sudario y de la mancha específicamente del costado, del lado derecho de nuestro Señor, los estudiosos, los médicos, han llegado a la conclusión de que la sangre que salió de la herida del costado era sangre muerta. Entre tanto, la sangre que se impregna de las heridas de la flagelación, de las heridas de la corona de espinas, es sangre viva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué viene a significar esto? Que la sangre del costado había decantado, o sea, se había separado ya lo que son los hematíes de las plaquetas. Todos saben, las plaquetas son líquido blanco, se ve como agua, y los hematíes, claro, la parte roja, de ahí viene el prefijo hema, que era rojo, que viene de sangre, rojo. Entonces, la mancha de sangre que de nuestro Señor tiene en el costado es más espesa, es más roja y está como apelmazada, con algunos ríos que corren. ¿En qué sentido? Es que primero, claro, la lanza entró de abajo hacia arriba, perforó lo que vamos a ver, que no fue propiamente, no sabemos si llegó hasta el corazón o no, pero sí perforó el pericardio, que es la glándula, la membrana, que cubre el corazón, y de ahí salió la sangre, los hematíes primero y después las plaquetas, sangre y agua. Y esto hace que haya una mancha roja, apelmazada, y algunos ríos de sangre que corren un poco más por la parte blanca que sale después y arrastra un poquito, ¿de acuerdo?, la parte roja. Evidentemente, los médicos que estén asistiendo a esta clase me van a perdonar porque somos teólogos y no médicos, entonces seguramente estará expresado de una forma no tan técnica, pero creo que sí realística y, digamos, bastante próxima de la realidad que he podido estudiar y leer en diversos libros sobre el Santo Sudario, sobre las sábanas santas escritas por médicos. Por tanto, nuestro Señor, ¿de qué murió? En todos los evangelios se dice que Él gritó y murió, y que los soldados llegan a romper las piernas a los condenados a muerte y se sorprenden que Jesús ya estaba muerto. Por tanto, no murió de asfixia como solían morir los condenados a la cruz. ¿De qué murió Jesús? Entonces, los mismos médicos que han estudiado esto nos dicen que probablemente Él murió de un derrame pericárdico, o sea, el corazón se abrió por un medio de una fisura, esa fisura dejó escapar sangre a la membrana del pericardio. Cuando la cantidad de sangre, que puede ser entre 1 litro y 1,5 litros, 2 litros, era mucha, el corazón ya no encontraba fuerza para latir porque había mucha presión sobre él, la membrana se fue estirando hasta donde dio y después quedó cerrada, compacta, y por tanto hizo el papel de una especie de pared que sujetó al corazón, que no le dio posibilidad de latir más. Y fue en ese momento en que nuestro Señor sintió un gran dolor,
gritó y murió, que así mueren las personas que tienen este tipo de paro cardíaco, que se puede llamar así. Por tanto, Jesús quiso morir del corazón. Él era Dios y pudo escoger el tipo de muerte que él quiso. ¿Y murió por qué? Porque la presencia en la sangre de mucha adrenalina, noradrenalina y otras sustancias que se producen por el estrés dañan los tejidos cardíacos y los desgastan tanto que puede producirse una fisura. Y fue lo que aconteció. O sea, el peso del dolor moral produjo la fisura. Produjo que el organismo produjese muchas sustancias de estrés para soportar y aguantar el estrés. Estas sustancias dañaron el corazón. El corazón se abrió. Hubo un derrame pericárdico. La presión del pericardio ya estirado paró el corazón. Jesús gritó y murió. Por tanto, aquí empieza propiamente la devoción al corazón de Jesús. Jesús, mismo antes de que la lanza le traspasase, ya había derramado su sangre. Quedó dentro de su cuerpo, quedó en el pericardio, pero estaba ahí. La lanza la abrió esa fuente para que todos fuésemos, por así decir, regenerados y bañados en esa sangre y en esa agua que salen del corazón de Jesús. Y este es el punto de partida, digamos, de la devoción al corazón de Jesús. Otro punto importante es quién es el primer devoto del corazón de Jesús. Todos lo adjudican a San Juan Evangelista. Lo veremos incluso en Santa Gertrudis, como ella lo enfoca. Pero el hecho es que San Juan, en la última cena, en el momento en que Jesús, amando a los suyos, los amó hasta el extremo, dejándonos la Eucaristía antes de morir, y la Eucaristía como un sacrificio, un memorial de su propia pasión, él apoyó su cabeza en el corazón de Jesús. Y él probablemente oyó los latidos del corazón de Jesús, de ese corazón que en ese momento se daba por entero, pero que ya empezaba a ser presa de la angustia terrible que se consumaría en el huerto de los olivos y que le acompañaría hasta la muerte. Es por tanto San Juan un personaje evangelista muy importante para los devotos del corazón de Jesús y que va a tener mucha relación también con el Inmaculado Corazón de María, porque él va a ser el hijo de María, el que la va a coger como cosa suya al pie de la cruz y que va, por tanto, a custodiarla y guardarla hasta el momento en que ella sube al cielo en cuerpo y alma. Ese corazón de Jesús que no se puede entender mucho sin el corazón de María, porque son dos corazones que están totalmente unidos, como veremos en las otras clases, pues tiene en San Juan ese como que nexo de unión, porque es el corazón de Jesús que deja a San Juan en manos del corazón de María. Y deja el corazón de María en manos de San Juan, aquel que se había hecho pues oír de San Juan en la última cena. Es realmente una relación bellísima, lindísima, que tiene a San Juan Evangelista como primer gran devoto del corazón de Jesús. Lo que San Juan haya intuido, haya comprendido de ese corazón, queda como una especie de misterio, que tal vez podrá ser desvelado en algunas revelaciones privadas o a lo largo de los tiempos, no sabemos cómo, pero que seguramente un misterio riquísimo y altísimo, que en el cielo seguramente será revelado a todos aquellos que en esta tierra hayan tenido ese interés de conocer qué pasó entre San Juan y nuestro Señor desde el punto de vista sobrenatural místico en ese momento en que él pudo oír los latidos de ese corazón extraordinario, divino y humano que estaba amándonos hasta el extremo. De allí decir una cosa importantísima, es que hay abundantísimos comentarios de todos los padres de la Iglesia al hecho de que el corazón de Jesús fue perforado por la lanza y que nos dio sangre y agua. Hacen comparaciones bellísimas con el hecho de que de la costilla de Adán salió Eva, entonces del costado de Jesús, del corazón perforado, salió la Iglesia, entonces también una relación mística muy especial entre la Iglesia y nuestro Señor, semejante a la de Eva con Adán, pero mucho más sublime, mucho más alta, mucho más bella, porque Adán, digamos así, da su costilla durante un apacible sueño. Nuestro Señor da su sangre y su agua después de haber sufrido terriblemente, lo que muestra y denota un amor mucho más puro, mucho más alto, mucho más intenso de Jesús por la Iglesia, del amor que Adán podía tener por Eva, aunque fuese muy perfecto. El de nuestro Señor por la Iglesia es incomparablemente superior.
Y en fin, hay una serie de comentarios muy importantes sobre el hecho de que la sangre y el agua tienen que ver con los sacramentos principales de la Iglesia, el bautismo, la Eucaristía. En fin, hay verdaderamente una colección admirable de comentarios, los padres de la Iglesia, los grandes teólogos medievales, San Buenaventura, el propio Santo Tomás, en fin, sobre el hecho del corazón traspasado de Jesús, que siempre como que el punto de partida de la devoción al corazón de Jesús. Sin embargo, un inicio, un alborecer, unos primeros rayos de luz de una devoción específica al corazón de Jesús en cuanto tal, lo tenemos justamente en estas grandes santas de cistercienses alemanas del siglo XIII, a caballo con el XIV, pero más del XIII mismo, que tiene Santa Gertrudis la Magna el gran exponente, aunque no es de despreciar para nada Santa Matilde, que fue de Hackeborn, que fue la maestra de novicias de Santa Gertrudis, que después llegó, esta Santa Gertrudis la Magna llegó a ser también ella abadesa. Estas dos místicas tienen unos libros bastante gruesos con todas sus experiencias, mantienen una intimidad con Dios, con la Virgen, con Jesús, reciben una cantidad de enseñamientos muy bellos, muy elevados, muy didácticos, muy accesibles. Sus libros son agradabilísimos de leer, su doctrina es maravillosa, tiene un perfume de inocencia, de candura extraordinario. En ellas, ¿qué está caracterizado? Pues para lo que a nosotros más nos interesa, que es el corazón de Jesús, dos cosas: el matrimonio místico con Jesús, que hace parte integrante de la devoción al corazón de Jesús. Santa Margarita María va a pasar por eso, Beato Bernardo de Hoyos, Anne-Madeleine de Rémusat, la mayoría de los devotos del corazón de Jesús viven esta parte esponsal de la relación con Jesús, y también una especie de conocimiento y contacto con el corazón de Jesús. Visitan al corazón de Jesús por dentro, lo ven como si fuese un palacio admirable, lleno de virtudes. Tienen una cantidad de relación mística con el corazón de Dios y con el corazón de Jesús, que ya, podemos decir que sí hay un inicio de una devoción al Sagrado Corazón de Jesús en ellas. No cabe en nuestro curso profundizar demasiado en estos textos, en esta literatura tan abundante, pero sí queremos leer algunos trechos importantes, los más significativos, digamos así, de Santa Gertrudis. Nuestro Señor le va a decir a ella: mis delicias serán para ti como el vino. ¿De acuerdo? Entonces ella nos va a decir lo siguiente. La santa habla de un rayo de luz como una flecha que procedía de la herida del costado de un crucifijo. Aquí viene la parte esponsal. Cuenta también que su alma, derretida como la cera, se aplicó al pecho del Señor para recibir la impresión de un sello, y alude a un matrimonio espiritual en que su alma fue como que absorbida por el corazón de Jesús. Pero siempre dice que la adversidad es el anillo espiritual que sella los esponsales con Dios. En la fiesta de San Juan Evangelista, que les va a parecer bastante, sea a Santa Matilde que a Santa Gertrudis, Santa Gertrudis tuvo una visión de nuestro Señor, quien le permitió descansar su cabeza en la llaga de su costado. Al escuchar el palpitar de su corazón, ella se volvió hacia San Juan, quien estaba presente en la visión. Le preguntó si había escuchado lo mismo en la última cena, cuando se reclinó sobre el pecho del Señor, y si lo escuchó, ¿por qué no lo relató en su Evangelio? Y San Juan, esto es muy importante para que entendamos la devoción al corazón de Jesús, muy importante. San Juan contestó que la revelación del Sagrado Corazón de Jesús estaba reservada para tiempos posteriores, cuando el mundo, aumentando en frialdad, necesitaría ser reavivado por el amor. Recordemos que Santa Gertrudis vive en el siglo XIII. Es el auge de la cristiandad. Se está construyendo Notre Dame. Santo Tomás de Aquino enseña, y San Buenaventura enseñan en la Sorbona, y
esparcen su doctrina maravillosa por todo el mundo, hay papas santos, milagros eucarísticos que dan lugar a la fiesta del Corpus Domini, las catedrales góticas se están construyendo, todavía el espíritu de las cruzadas aún vive en santos como San Luis Rey de Francia, estamos en plena reconquista en España con San Fernando de Castilla, quiere decir, hay una vitalidad religiosa de fe en la civilización cristiana extraordinaria. Pero son los últimos grandes rayos de la cristiandad. A partir del siglo XIV ya empieza la decadencia, poco a poco. Siglo XV ya estamos en plena decadencia y a partir de ahí el proceso revolucionario que, como ustedes bien saben, en la espiritualidad de los heraldos del Evangelio pues tiene un papel importantísimo como dato histórico que pues motiva muchísimo nuestro carisma y nuestras esperanzas, nuestro modo de ser. Entonces el resultado es que realmente la devoción al corazón de Jesús va a reaparecer cuando ya estamos en plena crisis, los coletazos de la crisis protestante, en la crisis humanística y estamos preparándonos para la Revolución Francesa, que va a ser la segunda gran revolución, que va a traer un espíritu mucho más ateo, de un republicanismo opuesto a la religión. El régimen republicano de sí es lícito, lo enseña León XIII, pero en el caso de la Revolución Francesa era una república atea contrapuesta a una monarquía cristiana, o sea, había mucho más de religioso por debajo que de político. Y por tanto, es verdad lo que dice Santa Gertrudis, se cumple la profecía, la devoción al corazón de Jesús va a ser revelada cuando los tiempos se enfríen. Y es una devoción que continúa, llega a nuestros días que estamos en el auge de la frialdad del mundo, donde por tanto la devoción del Sagrado Corazón de Jesús tiene que ser más actual que nunca. Por último, para terminar esta clase, decir que a las santas de Helfta, este monasterio donde Santa Gertrudis y Santa Matilde vivieron en el siglo XIII, el Sagrado Corazón de Jesús les enseña la espiritualidad de la suplencia. Es una espiritualidad bellísima, que dura hasta hoy, tiene su vigencia hasta hoy. Y es que muchas veces ellas se quejaban a Jesús de que iban al coro, estaban cansadas, distraídas, sintiéndose mal, pasando mal, y no conseguían rezar con todo el amor y todo el cariño que querían. Y nuestro Señor les aparece y les dice, pero ¿por qué no me lo pedís a mí, que yo lo haga en vuestro lugar? Si tenéis la humildad de pedirme a mí, que yo lo haga en vuestro lugar, yo supliré todo lo que falta a vosotros, en vuestro amor. Y delante del Padre será como si vosotros lo hubierais hecho, pero con todo mi amor. O sea, Él tiene la bondad de completar lo que a nosotros nos falta. Entonces, por tanto, es un mensaje de bondad, de misericordia, en la cual Él completa lo que nos falta a nosotros para llegar a nuestra máxima expresión de caridad, de amor, de fervor. Y dadas las condiciones del pecado original, a veces es tan difícil, pero si uno tiene la humildad de mirarlo al corazón de Jesús y de pedirle a Él que supla, entonces nuestra acción, aunque en sí no haya sido perfecta, por su bondad, delante del Padre pasa a ser muy perfecta, porque Él suple. Esto es un dato importantísimo para que nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues bien, queridos amigos, terminamos aquí nuestra primera clase. Espero que les haya contribuido para que ustedes crezcan en la devoción, en el amor, en el encanto, en la ternura por el Sagrado Corazón de Jesús, y les espero para la próxima, en la cual trataremos desde San Francisco de Sales a Santa Margarita María. Este sería el hueso duro de las revelaciones al Sagrado Corazón de Jesús, si bien que lo que vendrá después no tiene desperdicio, es también muy interesante. Y dejamos por intercesión del Inmaculado Corazón de María pues esta bendición para todos ustedes. Que el Sagrado Corazón de Jesús proteja, ilumine, guarde, guíe, supla, complete, perfeccione todo lo que ustedes quieran hacer para la mayor gloria de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.